Bienvenidos a todos a este seminario titulado ¿Qué onda con las propiedades físicas y químicas de los materiales en la ingeniería de tejidos?, que va a ser impartido por la doctora Nancy Vargas Becerril, que es profesora de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Energía y Movilidad UPM del IPN. Este seminario es parte del ciclo de seminarios virtuales de biomateriales. Recuerden que pueden asistir a 3 de los seminarios en cada ciclo y se les va a dar una constancia. Ahora, la doctora Nancy Vargas Becerril realizó estudios de doctorado en la ISIQUI IPN con especialización en Ingeniería en Metalurgia y Materiales. Realizó una maestría en el Instituto de Investigaciones Metalúrgicas de la UMSNH en Morelia. Ha realizado estancias de investigación y postdoctorales en el Instituto de Física y la Facultad de Odontología de la UNAM y el Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros ICTP del CSIC, especializándose en el área de ciencias de materiales y biomateriales. Pertenece al SNI 1. Ha publicado trabajos en revistas JCR en su mayoría. Actualmente es profesora en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Energía y Movilidad UPM del IPN. Gracias, doctora, por aceptar hacer este seminario y le cedo la palabra. No se le escucha, doctora. Tiene. Gracias por la presentación. Ahora les voy a compartir pantalla. Y para comenzar. Ok. Ya se ve, ¿no? Ok, ya está. Bien. No pongo en modo de presentación. Listo. Bueno, pues buenas tardes. Les voy a hablar un poquito sobre qué onda con las propiedades físicas y químicas de los materiales, sobre todo en la ingeniería de tejidos, que es un campo en el cual yo he estado trabajando desde el doctorado. Bueno, el objetivo de esta plática es que se pueda comprender un poco la importancia de la caracterización de estas propiedades dentro de este campo, ¿no? De la ingeniería de tejidos. Durante la charla van a saber el por qué es muy importante conocer los materiales desde que se sintetizan o se obtienen hasta después de que son sometidos a pruebas, ya sea ensayos biológicos, pruebas incluso mecánicas, ¿no? O incluso son modificados en su superficie para que tengan una mejor actividad química o una mejor interacción química cuando están o cuando son expuestos al medio del ser humano, ¿no? Al cuerpo humano, al cuerpo del ser humano. Como saben, bueno, les voy a platicar un poquito rápidamente sobre los biomateriales, ¿no? O los materiales que se utilizan dentro del campo de los biomateriales, ¿no? Los primeros materiales que se crearon, que son los llamados de primera generación y que son, en aquel momento, pues eran biomateriales inertes, ¿no? Y que su objetivo era principalmente reemplazar tejidos dañados con una respuesta tóxica mínima del receptor, ¿no? Después llegó la segunda generación, ¿no? Que fueron ya biomateriales con un comportamiento o una propiedad de bioactividad y de
biodegradabilidad, ¿no? Estos tenían el objetivo de interactuar con el medio biológico para mejorar las respuestas y con el tiempo incluso ir degradándose, ¿no? Progresivamente. Esto, obviamente, en el nuevo tejido, ¿no? Después llegó la tercera generación, ¿no? Esta tercera generación ya son biomateriales funcionalizados. Esto era es para mejorar su capacidad o para estimular una mejor respuesta celular, ¿no? Para aquellos que no están familiarizados con la funcionalización, tiene que ver con la modificación de la estructura química o de la superficie del material con grupos funcionales, de tal manera que puedan enlazarse con moléculas que principalmente pues podemos tener en el cuerpo, ¿no? Moléculas biológicas. Entonces, bueno, y la última generación, o digamos la generación más reciente, pues son los materiales funcionalizados, pero también llamados inteligentes, ¿no? Estos se encargan de estimular moléculas específicas para que incluso ayuden el cuerpo a que se cure, ¿no? Por ejemplo, los fármacos, ¿no? La liberación de fármacos. Y bueno, ese es en general los tipos, ¿no? Los distintos tipos de materiales que han ido evolucionando a través del tiempo y dentro del campo de la medicina, sobre todo, ¿no? Y bueno, vamos a empezar. Les voy a platicar algunos trabajos que he realizado con la finalidad de que vean cómo algún tipo de caracterización ha ayudado a explicar el comportamiento de estos materiales dependiendo de la aplicación a la cual se supone que van a ser sometidos, ¿no? O su potencial aplicación. Para esto, por ejemplo, en este caso, un biocerámico, ¿no? Uno de los biocerámicos más comúnmente utilizados es la hidroxiapatita. Aquí, por ejemplo, nosotros lo que hicimos fue sintetizar la hidroxiapatita en distintas condiciones, ¿no? Entonces, cada una de las hidroxiapatitas presentaba o debía presentar, se suponía, distintas propiedades, ¿no? Muy parecidas, pero debían tener alguna diferencia. Para ello, lo primero que se hace es identificar si efectivamente tenemos la fase formada, ¿no? Esto con el fin de ver si no contiene alguna otra fase o si no contiene algún material que provenga de las materias primas con las cuales se sintetiza. Entonces, una de las técnicas que nos ayuda a verificar la fase que tenemos en nuestro material sintetizado es la difracción de rayos X, ¿no? Que es este diagrama que ven del lado izquierdo, ¿no? Aquí nosotros podemos verificar que efectivamente no existe otra fase, ¿no? Otra característica que nosotros podemos notar, digamos, cualitativamente, es, por ejemplo, a través del ancho de los picos, saber si tenemos cristales pequeños o cristales grandes. Entonces, ya de ahí tenemos un poquito más de información. Todavía más, si nosotros realizamos un refinamiento por Rydberg, vamos a tener tamaños
de cristal de nuestro material. Y no solo eso, ¿no? Sino también vamos a conocer las distancias interplanares de nuestro material, ¿no? Que en su momento, pues comparamos con las cartas cristalográficas, que son cartas que nos ayudan a verificar precisamente que los datos que nosotros tenemos pertenezcan a esta fase, ¿no? Otra técnica que también nos puede ayudar a conocer estas propiedades estructurales es la microscopía, ¿no? Del lado derecho podemos ver unas micrografías. Estas micrografías están obtenidas por microscopía de barrido. Ya se me estaba olvidando el nombre. Microscopía de barrido. En la microscopía de barrido, nos ayuda a obtener, por ejemplo, la morfología, ¿no? Es saber la forma que tienen nuestras partículas. Así como también nos ayuda a conocer el tamaño de estas partículas y si estas partículas están formando aglomerados, por ejemplo, ¿no? Otra de las microscopías electrónicas es la de transmisión, que son las imágenes que tienen, que se ven más oscuras, ¿no? Estas son imágenes que precisamente se llaman de campo oscuro, ¿no? Entonces, aquí lo que nos ayuda también es a verificar, ¿no?, el tamaño de cristal. Es importante, muy, muy importante. Las dos técnicas sirven, tanto barrido como transmisión. Pero, por ejemplo, nosotros queremos llevar a cabo una cuantificación de partículas, ¿no?, o de cristales, necesitamos sacar una cantidad tal de fotografías de tal manera que podamos llevar a cabo una estadística, ¿no? Y sacar un promedio. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos el tamaño del cristal obtenido en estas imágenes de campo oscuro, podemos compararlas incluso con los datos que se obtienen a partir del refinamiento de los difractogramas por rayos X, ¿no? Ahora, estos patrones que ven aquí de anillos son patrones de difracción, ¿no? Que igualmente nos ayudan a verificar la fase que nosotros tenemos, ¿no? Y que de hecho puede compararse con los difractogramas de rayos X, ¿no? Bueno, otra cosa que también nos ayuda esta técnica de transmisión es que podríamos ver si nuestro material pudiera contener algún tipo de defecto. O incluso también qué tipo de cristales, ¿no? Si es un policristal o si es un monocristal. De hecho, bueno, por ejemplo, estos planos que ven aquí, bueno, estos numeritos que ven aquí son planos cristalográficos, ¿no? Que tienen que ser comparables con los planos con los cuales se indexa nuestro patrón o nuestro difractograma de rayos X, ¿no? Entonces ya de ahí ya conocemos un poco nuestro material inicial. Después, por ejemplo, si este material presenta propiedades de bioactividad, obviamente estamos hablando de un material que es biocompatible como la hidroxiapatita. Entonces, por ejemplo, podemos hacerle algunas pruebas de bioactividad en un fluido corporal simulado, de tal manera que con el paso del tiempo, ¿no?, en ciertos intervalos de días, nosotros vamos o estamos verificando el cambio de pH y también el cambio de peso de nuestro material. ¿Por qué? La bioactividad, en este caso de la hidroxiapatita, nos ayuda a obtener precisamente nuevo material mineral, ¿no? Es decir, nuevo hueso, por así decirlo. Entonces,
nosotros construimos unas gráficas para ver esos cambios de pH y esos cambios de peso, y los cuales tenemos que explicarlos como, bueno, por ejemplo, una técnica que nos ayuda a explicar qué es lo que sucede durante este ensayo y verificar si efectivamente está creciendo un nuevo mineral, pues es la microscopía de barrido, ¿no? En donde ustedes sacan micrografías ciertos días de las muestras, ¿no? Sacan micrografías de todos los días y van verificando si efectivamente se va formando nuevo material. Ahora, muchas veces nosotros nos podemos ayudar un poco con la información que encontramos en otros artículos, ¿no? Entonces, esta técnica nos ayuda a eso. De hecho, también podemos verificar o hacer un ensayo o un análisis químico dentro del microscopio, ¿no? Que también nos va a ayudar a verificar sobre la superficie cómo se va, más bien si hay asentamiento o no de sales que pertenecen al fluido corporal simulado y que se están adheriendo y están interactuando con con la molécula de la hidroxiapatita, ¿no? Y bueno, entonces, esta técnica nos puede ayudar a verificar si efectivamente se está formando nuevo material mineral sobre la superficie del material inicial que se supone que nosotros estamos llevando a este ensayo para comprobar si es bioactivo o no. Ya de ahí, lo que podemos hacer es nuevamente someter nuestro material, ya después de los ensayos, a un análisis de difracción por rayos X, ¿no? Realizamos también su refinamiento por Ridgway, y entonces verificamos si existe un cambio o no dentro de sus parámetros de red y también si existe un cambio o no dentro de su tamaño de partículas. Entonces, estos resultados que nosotros vemos aquí tienen que ser comparables con los resultados que en un inicio obtuvimos para el material antes de ser sometido al ensayo, ¿no? Entonces, esta información que nosotros tenemos aquí nos ayuda a explicar cómo es que se lleva a cabo este crecimiento de este nuevo mineral, ¿no? Obviamente ya existen, digamos que este sería como una parte para conocer qué es lo que pasa o para saber cómo caracterizar un material cuando lo sometemos a un ensayo de bioactividad, ¿no? Es un ejemplo. Ahora, otro caso, tenemos el mismo material, ¿no? Es el mismo biocerámico. Y ahora lo ponemos a interactuar, perdón, con un fármaco, ¿no? Un fármaco específico que es un bifosfonato, que se supone que son fármacos que ayudan son fármacos que se emplean para las enfermedades de hueso. Entonces, empleamos un método para saber, para mezclarlos, ¿no? Para hacerlos, interactuar, ¿no? Revisando bibliografía, pues debemos tener antecedentes de cómo se supone que se debe de llevar a cabo esta interacción, y saber si se debe o no formar, por ejemplo, un enlace químico, ¿no? En este caso, utilizamos una técnica de infrarrojo. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver, son igualmente, es el mismo biocerámico, pero obtenido por dos síntesis distintas. Ahora, en este caso, aquí se presenta la interacción que puede tener con un bifosfonato que se llama risedronato y otro bifosfonato que es el alendronato.
Ujú. Estas bandas que ustedes pueden ver en estos espectros de infrarrojo nos indican qué tipo de grupos funcionales están presentes o también de los enlaces. Ajá. Entonces aquí ustedes pueden verificar si existe o no una interacción química entre el fármaco y nuestro cerámico. Ujú. Esto es lo que nos va a ayudar a checar el análisis de infrarrojo, es decir, vamos a verificar la estructura química de nuestro compuesto formado, ¿no? Por este fármaco y este biocerámico. Ujú. Después, tenemos que verificar también si existe un cambio de fase, ujú, dentro de nuestro material, ¿no? Por ejemplo, ujú, aquí tenemos presente que en el caso del alendronato sí existe la formación de una tercera fase. Ajá. Aquí tenemos la presencia de 2 fosfatos cálcicos, ujú, y nuestro alendronato. Ajá. Entonces, en el caso del risedronato, no se observa una interacción química, ¿no? Por lo cual, también un poco verificando la literatura, podemos suponer que se trata de un enlace, perdón, de por, eh, por energías electrostáticas. Ajá. Entonces, y de hecho, esto se puede observar también acá, ¿no? Con el risedronato no hay una formación de un enlace que nos pueda, que pueda verificar que existe una interacción química. Ujú. Más adelantito también lo vamos a seguir viendo. Em, entonces ya, aquí esto es difracción de rayos X, ¿no? Igualmente estamos verificando la fase, si existe una alteración de nuestra fase inicial y también realizando su respectivo análisis de Rydberg podemos verificar qué es lo que sucede con la microestructura, perdón, con la estructura cristalina del cerámico antes y después de haberse formado el compuesto con el fármaco. Ujú. Ahora bien, de esos datos precisamente, de ese análisis estructural que nosotros podemos obtener de em, de este material, ajá, podemos, por ejemplo, hacer una comparación entre el efecto que existe en el tamaño del cristal, ujú, con ambos, con cada uno de los fármacos, de los bifosfonatos, y también conocer los cambios en sus parámetros de red, ¿no? Y precisamente, por ejemplo, nosotros aquí pudimos ver, pudimos ver que, por ejemplo, el tamaño de cristal de nuestro material, de la hidroxiapatita, tiene mucho que ver con la interacción química que pudiera tener con el fármaco. ¿Por qué? Porque nos da una área superficial tal, ¿no? Que va a permitir que la molécula del fármaco pueda tener una interacción química con la molécula de nuestro material cerámico, ¿no? Que es la hidroxiapatita. Ujú. De hecho, esta molécula de los bifosfonatos son moléculas grandes. Ujú. Entonces, por ejemplo, sus cadenas poliméricas, ajá, o sus cadenas de la molécula se pueden ver limitadas por el espacio que pudiera existir en la superficie de la hidroxiapatita, ajá, el espacio que tenga libre, ¿no? Para poder interactuar con las moléculas de la hidroxiapatita, ¿no? Entonces, sí hay un efecto en el tamaño de cristal, ujú, que esto nos puede llevar también, por ejemplo, a la formación de una estructura, digamos, un poco ordenada o una estructura que nos va a formar un cúmulo de cristales, ajá,
que no tengan tanto orden. Entonces, el tamaño del cristal sí tiene un efecto sobre la reacción con los fármacos. Ajá. Y obviamente, pues las distancias interplanares también se ven afectadas, ¿no? Por esta interacción química. Ahora, también es importante verificar, por ejemplo, el proceso, ¿no? El efecto del método de síntesis, ¿no? Si es que tiene algún efecto o no. Por ejemplo, estos materiales se hicieron en un molino especial que se utilizan en laboratorios especializados para fármacos. Ajá. Y también pudimos verificar que efectivamente existe un efecto del tiempo de molienda sobre las propiedades estructurales del material, ¿no? Entonces, de aquí pues ya podemos saber, ¿no? Que este análisis a partir de una difracción o de una caracterización por difracción de rayos X nos puede ayudar a conocer muchísimas cosas de nuestro material y saber cómo es que se está comportando la hidroxiapatita, que es el cerámico, con el fármaco, ¿no? Eso es un ejemplo. Luego nos vamos, por ejemplo, aquí a ese mismo material, ¿no? ¿Qué sucede? Que le pueden hacer, por ejemplo, algún tipo de funcionalización. Ya vimos así rápidamente qué es la funcionalización, ¿no? Que nos permite que estos materiales tengan una muy buena interacción, ¿no? Con moléculas biológicas. Y por ejemplo, es lo que les decía, ¿no? Aquí ustedes pueden ver, cómo dependiendo del contenido, por ejemplo, del fármaco, podemos tener una estructura que pareciera que tiene cierto ordenamiento y cierto espacio. Pero ¿qué pasa si lo saturamos, si tenemos una mayor cantidad, por ejemplo, eh, si tenemos una mayor cantidad de fármaco, y vean cómo sobre la superficie del material de hidroxiapatita se forman estos cúmulos, ¿no? Entonces, aquí con estas micrografías obtenidas por barrido, nosotros podemos observar también qué es lo que sucede superficialmente, ¿no? Sobre el material cuando interacciona con el fármaco. De ahí también nos vamos igualmente, seguimos con la caracterización de las fases que nos ayuda a conocer, ¿no? Si existe un cambio o no en la estructura cristalina del material. ¿Sale? De ahí, ¿no? Corroboramos esta interacción química con IR, para conocer la estructura química, saber si se están formando o no. Ahora, obviamente también deben tener, es importante mencionar, ¿no? Que, por ejemplo, cuando ustedes están trabajando con un material y están formando compuestos o híbridos o una aleación metálica, un cerámico, un polímero, siempre deben tener una caracterización lo más completa posible del material sintetizado, ¿no? Incluso a veces también se necesita tener la caracterización de las materias primas o los reactivos con los cuales se forman nuestros nuevos materiales. Entonces, seguimos comprobando la interacción química, pero ahora, por ejemplo, con otro tipo de espectroscopía, ¿no? Que en este caso sería Raman. Igualmente aquí lo que nosotros vemos es el comportamiento o la vibración de los grupos funcionales o de enlaces que pudiera tener nuestro material, ¿no? Y que también nos ayuda a comprobar la interacción química que pudiera existir. De hecho, esta técnica de Raman se complementa muy bien
con la técnica de infrarrojo, ¿no? Que es esta. Entonces, estas dos técnicas nos ayudan a conocer esa interacción, la interacción química, y también nos ayudan a conocer la estructura del material antes y después de ser procesado, evaluado o caracterizado, ¿no? O sometido a alguna prueba biológica. Entonces, ya que estamos en eso, nos vamos a conocer los entornos, ¿no? Y la absorción de nuestro material, por ejemplo, ¿no? Pero ahora, cuando es puesto en interacción con otro material para ser funcionalizado. Por ejemplo, este espectro que ustedes pueden ver aquí, que pertenece a... es increíble, se me acaba de olvidar el nombre. Ahorita lo recuerdo. Ahorita lo recuerdo. Resonancia magnética. Resonancia magnética por sólidos de ángulo mágico. En esta resonancia, por ejemplo, nosotros podemos conocer los entornos de nuestras moléculas o de nuestros elementos del material. Es decir, podemos saber, por ejemplo, aquí tenemos el entorno del fósforo, ¿no? Pues dentro, este pico que ustedes pueden ver aquí pertenece al fósforo, ¿no? Que es componente de la hidroxiapatita. Pues el entorno de este fósforo, es decir, alrededor de ese elemento, nosotros podemos verificar que existe, por ejemplo, alendronato, ¿no? Y todavía más, si llevamos a cabo un análisis por espectroscopía de Raman, podemos conocer, por ejemplo, si existe una absorción de nuestro material con el cual estamos funcionalizando nuestro compuesto sobre la superficie, y con qué molécula pudiera estar interaccionando para formar o para funcionalizar nuestro material, ¿no? Ahora también, eso digamos que es un análisis químico, pero también es superficial. Ahora, otro análisis superficial que podemos hacer es el análisis de absorción de nitrógeno, que es de BET. Aquí nosotros podemos verificar, por ejemplo, el tamaño promedio de nuestras partículas para saber qué tanta área superficial tenemos disponible y que pueda reaccionar con el material con el cual lo estemos poniendo a interactuar, ¿no? Para obtener o evaluar la reacción que ustedes estén, o el ensayo que ustedes estén realizando o que necesiten realizarle. Entonces, si se fijan, aquí ya evaluamos primero nuestro compuesto, ¿sí? Con difracción y con espectroscopía, y después, cuando sometemos este compuesto, lo funcionalizamos, entonces podemos realizar un análisis superficial y también químico, ¿no? Para saber cómo es que se está funcionalizando nuestro material. Ahora, otro punto importante, ¿no? Por ejemplo, el BED nos puede ayudar muchísimo a saber si el tamaño de nuestro polvo está beneficiando o no esta funcionalización. Entonces, este análisis superficial, de área superficial, también es muy importante, sobre todo en el área de la ingeniería de tejidos, porque es el área superficial, es la que va a estar interactuando, ¿no? con el medio dentro de fisiológico. Ok, ahora por ejemplo nos vamos a otro tipo de material, ¿no? Que son las fibras. Generalmente las fibras o los scaffolds
son materiales que se utilizan o que pueden simular una especie de núcleo celular y que lo que ayudan es a, en un lugar específico, nos ayudan a regenerar algún tejido, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues nosotros hemos trabajado mucho con tejido mineral, ¿no? Que es hueso. Ujú. Entonces, como les decía, por ejemplo, aquí nosotros hicimos una difracción de rayos X para verificar efectivamente si era nuestro polímero, ¿no? Eh, no, perdón, esto no es rayos X, esto es infrarrojo. Ujú. Entonces, verificamos la estructura química. Ujú. Y vimos efectivamente que se encuentran los enlaces que caracterizan a nuestro polímero, ¿no? Otra cosa importante que se puede ver aquí es, por ejemplo, que la intensidad de las bandas siempre va a depender de la concentración del material que nosotros estamos caracterizando. Ujú. Luego entonces, ahora sí, perdón. Luego realizamos ahora sí un análisis o análisis por difracción de rayos X, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en este caso, pues nuestro polímero, le hacemos un análisis a nuestra materia prima. Ajá. Ok. Ay, me queda poco tiempo. A nuestra materia prima, ¿no? Y también después le hacemos el mismo análisis, pero después de haber sido sometido a el proceso de obtención de las fibras, que es un conformado, ¿sí? Entonces, ya de ahí nos importa conocer el tamaño de las fibras, el tamaño promedio más o menos que tenemos del grosor de nuestras fibras y nos ayudamos un poco con la técnica de microscopía de barrido. Ajá. Sacamos un promedio para conocer, ¿no? La distribución de tamaños, de gruesos de nuestras fibras, ¿no? Y que, bueno, esto va a depender mucho de las condiciones de obtención de las fibras, ¿no? Incluso de la concentración del mismo polímero. Ujú. Después, un asunto muy importante, siempre que se trabaja con materiales biodegradables que van a ser sometidos como, bueno, dentro de este campo de medicina, pues es la degradación, ¿no? Y existen distintos tipos de degradación. Generalmente ayuda mucho que se haga la degradación en medios a los cuales va a ser sometido el material. Ujú. En este caso, por ejemplo, nosotros decidimos hacer un tipo de degradación metiendo las fibras en distintos pHs, ¿no? En distintas soluciones que tenían un pH distinto. Hicimos, ya saben, ¿no? Las muestras por triplicado, ajá. Armamos nuestras gráficas de cambio de pH y de pérdida o ganancia de peso, ajá. Después nos ayudamos igualmente, ¿no? Como son polímeros, pues nos ayudamos mucho con infrarrojo. Ajá. Aquí vamos verificando si las bandas van cambiando, ¿no? Y de hecho también si, por ejemplo, se rompen o no algunos enlaces que caracterizan a nuestro polímero, ajá, y que nos pudieran decir si efectivamente se está degradando o no el material, ¿no? Ya después, pues nosotros, en base a estos resultados, este análisis de la estructura química y a estos resultados de cambios de pH y de peso, nosotros podemos saber en qué fase, por ejemplo, se puede encontrar la degradación de nuestro polímero, ¿no? Imagínense que estas son las cadenas poliméricas. Uh-huh. Y la degradación comienza con una separación, digamos, de estas cadenas para que al final queden muchísimo más separadas, ¿no? Las cadenas. De hecho, esto ya indica, por ejemplo, pues que ya se está degradando nuestro material, ¿no? Incluso se pueden estar ahí formando algunos monómeros, uh-huh, como parte del rompimiento de la cadena polimérica. Ajá. Entonces, ese es un tipo de caracterización, ¿no?
de nuestro material. Aquí se ve un poco mejor la imagen de esta degradación. Ajá. Estos son dibujitos que yo hice, más o menos, ¿no? Para ver qué pasaba. Después, por ejemplo, igual, ¿no? Si a esos polímeros ustedes los decoran con algún cerámico para aumentar sus propiedades e incluso puede ser un material específico para, para el crecimiento de un tejido en específico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, igualmente empezamos a conocer la distribución de este material cerámico sobre las fibras y nos ayudamos un poco con este análisis o este mapeo mapeo químico realizado por microscopía de barrido. Ajá. Entonces, cada una de estas imágenes de distinto color representa la presencia de distintos elementos, ¿no? Entonces, este es un análisis más cualitativo. También pueden sacar algunos datos que son semi-cuantitativos, pero como les digo, ¿no? Muchísimas, digamos, datos que se quieren sacar, sobre todo de microscopía, tienen que ser con una cantidad específica de, digamos, de muestreo, para que puedan sacar una estadística y tener unos valores aproximados que sean buenos. Después, ¿no? Imagínense que ahora pueden someter estos materiales a una degradación de distintos medios. Entonces, igualmente se tienen que armar las gráficas de cambios de peso. En este caso, por ejemplo, nosotros utilizamos PBS, colagenasa y tripsina, ¿no? Y después igual verificamos los cambios de pH igualmente, ¿no? Generalmente este tipo de ensayos se hacen en un intervalo hasta 28 días, ¿no? Generalmente. Y de ahí se escogen distintos intervalos para ir viendo la evolución, ¿no? Del ensayo. Se escogen distintos días. Y bueno, una forma de saber qué es lo que está pasando, por esta degradación, pues igualmente es conocer qué está sucediendo en la estructura química y nos ayudamos, por ejemplo, con infrarrojo, ¿no? Como pueden ver, generalmente, ya para cerrar, por lo menos hay tres técnicas que son tres técnicas básicas, ¿no? Para conocer el comportamiento que va a presentar tu material dependiendo de sus propiedades físicas o químicas. Las más accesibles precisamente son difracción de rayos X, en la espectroscopía por infrarrojo y la microscopía de barrido. Por lo menos son, digamos, como tres caracterizaciones básicas que te ayudan a conocer muchísimo tu material. Ya como dos conclusiones muy importantes, así rápidas, pues es que las propiedades físicas y químicas de los materiales siempre van a definir su aplicación y van a ayudar a explicar su comportamiento y su funcionamiento. Por ejemplo, cuando son sometidos a ensayos biológicos, ya sea in vitro o in vivo. Y bueno, por mi parte eso es todo y gracias por escuchar. Muchas gracias, doctora Nancy, por su ponencia. Muy interesante. Ahora entramos a la sesión de preguntas y respuestas. Pueden escribir sus preguntas en el chat y nosotros les daremos lectura. Y también pueden abrir su micrófono y hacer sus preguntas directamente.
Doctora, buenas tardes. Yo sí tengo una pregunta. Buenas tardes. Primero que nada, gracias por su ponencia, me pareció muy interesante y la forma en cómo la explicó entendí muy bien. Doctora, yo tengo una pregunta. ¿Cómo se puede determinar el tiempo de análisis con el cual ustedes determinan, por ejemplo, la degradación de sus fibras en el pH o con las sustancias a las cuales sometieron? ¿Cómo pueden determinar ese tiempo? Bueno, existen ya, digamos, protocolos, ¿no? El más utilizado, como comentaba, era que se hacen ensayos, siempre por triplicado por lo menos, ajá, y se hacen los ensayos hasta un intervalo de 28 días mínimo, ajá. Entonces tú puedes llevar el análisis, digamos, o la evolución de esta degradación a partir del día primero, ¿no? El día primero que sucede, después te puedes ir al día 5, al día 7, al día 14, ¿no? Al día 21 y al día 28. Ajá. De hecho, hay veces que los cambios pueden ser rápido o pueden ser lentos, ¿no? Y digamos, este seguimiento en distintos tiempos te ayuda a saber cómo va, o qué tan rápido va evolucionando la degradación, ¿no? O la formación de nuevo tejido, por ejemplo. Pero básicamente son ensayos que generalmente se aplican mínimo 28 días. Eso es mínimo, ¿no? Lo puedes hacer incluso por muchísimos más días. Incluso también puedes ayudarte de cámaras de envejecimiento para realizar estos ensayos de degradación, ¿no? En donde, bueno, estas cámaras de envejecimiento lo que hacen es que simulan el medio de degradación. Ajá. Entonces te ayuda también a llevar otro tipo de análisis. Pero básicamente es eso, ¿no? Es lo que más encuentras en la literatura o en las investigaciones, es ese intervalo de días para esas pruebas o esos ensayos. Ok, muchísimas gracias, doctora. De nada. Muchas gracias, doctora. Tenemos una pregunta en el chat. ¿Existe alguna relación entre el tamaño de cristal de la hidroxiapatita con la interacción con el fármaco? Claro que sí. Por ejemplo, aquí hay dos cosas muy importantes, ¿no? Primero es el tamaño de cristal, ¿no? Mientras menor sea tu tamaño de cristal de cualquier material, vas a tener entonces un área superficial mayor, ¿no? Un área de contacto mayor, ajá. Es decir, va a beneficiar tu interacción química con otro material, ¿no? O la interacción química o física con otro material, ajá. Eso es por un lado. Por otro lado, también va a depender mucho las propiedades del fármaco. Ajá. ¿Qué tan grande es la molécula, por ejemplo? ¿No? Esto, obviamente, el tamaño de la molécula eh, va a ocupar cierto espacio, ¿no? Sobre la superficie. Entonces, mientras mayor superficie tengas para que una mayor cantidad de moléculas reaccionen, eso es bueno. Pero también puede ser que a lo mejor tu área superficial es limitada, entonces ahí ya entra la concentración del fármaco. Mientras mayor sea la concentración del fármaco, entonces puede que la interacción con la hidroxiapatita sea un poco más limitada, ¿no? Y más bien empiezas a tener una, una formación de cúmulos sobre la superficie, que no necesariamente todos van a estar interaccionando con la hidroxiapatita. Entonces son dos puntos importantes, el tamaño de cristal o tamaño de partícula, que te va a dar tu área superficial, y la concentración del fármaco. Eso es muy importante, ¿no? Muy bien, doctora, muchas gracias. Areli, ¿quieres hacer una pregunta? Sí, buenas tardes. Muy interesante, doctora. Muchísimas gracias por su plática. Yo solamente tengo más bien una cuestión. Yo también estoy trabajando con algunos biomateriales
en este caso dirigidos a tejido cartilaginoso. Pero muchos de los artículos que yo reviso, por ejemplo, PLGA, PCL, hablan como del grado médico, pero no te especifican, o vaya, no hay como algo que me indique cuál es la fuente de donde lo obtienen o las diferencias que podría esto recurrir en los ensayos que yo hago. ¿Esto cómo repercute mucho en la funcionalidad del biomaterial, el grado que puede haber de diferentes materiales? Me parece que sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay muchos polímeros biodegradables, ¿no? Que precisamente se reciclan y se reciclan, ¿no? Pero mientras más ciclos de reciclado, pues va a ser menos efectivo. Ajá. Entonces, es importante, yo supongo que cuando se refieren a grado médico es lo más puro que se pueda. Ajá. Lo más puro que se pueda. Ujú. Porque sí es una cuestión por ahí que sí se tiene que tomar mucho en cuenta. Y bueno, otra pregunta. Por ejemplo, se ven muchos los porcentajes, o 30% de PLA, 20% de colágeno, etcétera, agarosa. Cuando hablan de los porcentajes, ¿es como tal una mezcla, una fusión de estos biomateriales? Bueno, por ejemplo, primero es saber la concentración de tu polímero, ¿no? Tú sabes que estos polímeros se diluyen, ¿no? Con otros reactivos. Entonces, ahí entra la concentración, es decir, dependiendo de la cantidad de la concentración de cada uno de tus reactivos, pues va a depender, ¿no? La concentración de tu polímero. Ajá. Esa es una cosa. Pero, por ejemplo, ya cuando lo pones en interacción, ¿no? O, por ejemplo, tienes tus fibras de un polímero, ¿no? Y le vas a meter polvos de algo, ¿no? De un cerámico o algo. Entonces es ahí donde tú misma tienes que ver las condiciones óptimas o las concentraciones óptimas, ¿no? Porque trabajar con polímeros y decorarlos, digamos, ¿no? No es una cosa muy, muy fácil, ¿no? Tienes que encontrar las condiciones óptimas, ajá, y que te beneficien, sobre todo para la aplicación a la cual tú la vas a someter. De acuerdo. Sí, porque de hecho es creo que una de las cosas que más importa, cuánto pones de cada material, inclusive puede ser el mismo material, pero para un tejido es diferente, ¿no? Eso influye mucho. Pero sí era como esta cuestión cuando los disuelves y los trabajas a diferentes porcentajes, pero tú sacas esas fibras, la fibra que se está generando ya tiene ambos compuestos en esa proporción. Ujú. Exacto. Sí. Muchas gracias, doctora. Qué amable. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta en el chat de Luis Fernando Gómez. Muchas gracias por su presentación. Me gustaría saber cómo logra crear el enlace o complejo de la hidroxiapatita con el fármaco. Eso va a depender primero de las propiedades del fármaco, ¿no? En la literatura tú puedes buscar si este fármaco efectivamente puede tener algún tipo de reacción con tu material. Recuerda que conocer la estructura química de ambos compuestos, del fármaco y de tu material, son muy importantes, porque debes, a partir de eso, ya tú puedes empezar a ver en dónde pudiese formarse o dónde se pudiera formar el enlace. Ajá. Y ayudándote ya también un poco con algunos artículos, puedes ver si efectivamente se va a formar o no se va a formar, ajá, el enlace. Eso es por un lado, ¿no? Ahora, ya que sabes ese antecedente de tu material, digamos que es el background, ajá, ahora viene la obtención, ¿no? O la formación del compuesto o la interacción del material con el fármaco. Y de ahí tú puedes emplear distintos métodos de síntesis.
tú vas a elegir el que más te convenga. Ajá. Yo, por ejemplo, elegí la molienda reactiva, ¿no? De alta energía. Obviamente utilizando pequeños tiempos, ¿no? Yo elegí esa porque para mí es un método de síntesis muy interesante y que además me iba a provocar una cantidad tal de defectos que me pudieran ayudar a tener un material más reactivo, ajá, con el fármaco, por ejemplo. Pero también, por ejemplo, hay quienes lo hacen, por ejemplo, por deep coating, ¿no? Es decir, preparan una solución en donde está tu fármaco, ajá, y entonces sumerges tu material, ¿no? El material que vas a poner en interacción. Ese es un ejemplo, ¿no? Otros, existen distintos, ¿no? También lo puedes hacer. No se me ocurre otro método, ¿no? Deep coating, también podría ser blade coating, ¿no? Incluso por aerosol, no recuerdo el nombre, ¿no? Por sonicación también lo podrías hacer, porque la sonicación, por ejemplo, es un método muy interesante también, en donde se aprovechan las ondas longitudinales de ultrasonido, ¿no? Que lo que hacen es que empiezan a provocar una vibración tal en los átomos de los materiales, ajá, que llega un momento en el cual estos mismos átomos pueden empezar a reaccionar, ¿no? Ya sea que se formen enlaces o que se rompan enlaces. Entonces, el método tú lo defines. Claro, debes ver si te va a ayudar o no te va a ayudar, pero existe una infinidad muy grande de métodos para eso. Muy bien, muchas gracias, doctora. Erika, ¿quieres comentar algo? Gracias, Ulises. Pues solamente agradecerle, bueno, antes que nada, doctora, por ofrecernos esta charla tan interesante para el capítulo. Y un poquito mi pregunta iba también a esta parte de la funcionalización. Cuando hablaba de funcionalizar a estos materiales cerámicos, como la hidroxiapatita, observé en la estructura que mostraba en las diapositivas que tienen grupos terminales OH Ajá. de la misma hidroxiapatita, o fue por parte de la funcionalización, ¿no? O me imagino que cuando se funcionaliza se desean como agregar otros grupos que ayuden al anclaje, ¿no? del fármaco, o la misma hidroxiapatita es la que no necesita la funcionalización porque se puede unir a través de los OH. En este caso, por ejemplo, recuerda que la funcionalización, ajá, es para potenciar, ¿no? La interacción que necesita tener con células, ¿no? Entonces, a veces tú debes saber si el grupo de los OH de la hidroxiapatita va a ser suficiente para que se lleve a cabo esta interacción y no necesite una funcionalización. Pero hay otros casos en los que tal vez sí pudiera necesitar, ¿no? Pero eso va a depender mucho de las células con las cuales tú las vas a someter a que reaccionen o el tejido que quieras crecer. Ahora también, por ejemplo, en este caso, los OH son súper característicos de la hidroxiapatita, ¿no? Forman parte de su estructura química. Entonces, eso es lo que la hace o le da muchas propiedades que pueden ser o que le ayudan a ser potencialmente usado dentro de los biomateriales. Eso y el calcio también. Ok, muchas gracias, doctora. Sí, entonces sí se necesita que la interacción sea, digamos, covalente entre el fármaco y la hidroxiapatita. Es covalente, son enlaces covalentes Ok. generalmente. Ok, perfecto. Gracias, doctora. De nada. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta en el chat. Considerando los resultados de cristalografía observados, ¿a qué se le debe considerar más para tener mejores resultados? ¿El tamaño de cristal o el parámetro de red? Pues es que los dos son importantes, ¿no?
uno va con otro. En este caso, por ejemplo, como ya había mencionado, ¿no? Los parámetros de red van a cambiar, ¿no? Dependiendo del tamaño pueden cambiar dependiendo del tamaño del cristal. Incluso pueden cambiar también por la presencia de algunos defectos, por ejemplo, ¿no? Incluso el método de síntesis te podría estar distorsionando tu celda cristalina, ¿no? Y eso siempre va a afectar el tamaño de cristal, ¿no? O sea, no puedes darle más importancia a una o a la otra. Es una, digamos, son datos que van uno con otro, ¿no? Los dos son muy importantes. Ajá, los dos. Muchas gracias, doctora. Sí. Parece que no hay más preguntas. En ese caso, creo que podemos dar por terminada la sesión de hoy. Muchas gracias, doctora, por su presentación muy esclarecedora y muy clara también. Gracias. Gracias a Y, ustedes por asistir. y gracias a todos los asistentes. Nos estaremos viendo después. Bueno, nos preguntan a nosotros del capítulo. Esta charla estará disponible para su visualización después. Sí, la hemos estado grabando y la vamos a subir a YouTube. Más tarde, probablemente a inicios de la siguiente semana, les pasaremos el enlace. Y pues sí, ahí la van a poder ver.